¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Info Federal a través de Telemax, como cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Patricia Brochero y quien les habla, Fabián Miro. Buenos días. Hola Fabián, buenos días. Estamos aquí como todos los días. Hoy es jueves 10 de abril. Ya estamos ahí a un pasito, te diría, del fin de semana y ya preparándonos para la semana que viene, que es fin de largo. Motivo Semana Santa. Algunos, bueno, la gente que lo celebra, por ahí lo celebra con alguna cuestión religiosa. Alguna liturgia. Claro, y otros, bueno, aprovechamos para descansar, para tomarnos o hacernos un viajecito, si se puede, ¿no? Yo creo que tengo laburo todo el fin de semana, pero bueno, no importa. Como mucha gente también tiene laburo. Ojo, mucha gente, totalmente. Aprovecha para hacer un mango extra porque hoy no hay sueldo que alcance. Pero bueno, aquí estamos para hablar un poquitito de todo un poco, todo lo que tiene que ver, claro, está con el mundo del campo. Siguen los problemas con los caminos, me llueven mensajes, por lo menos de la región centro. Sería bueno que la gente de otros lugares también se comuniquen. Vimos un video por Instagram que mandó Siriaco Torres de la localidad de 9 de julio, ¿no? Esto es en Buenos Aires, en el oeste, gente levantando maíz. Y parecía que era Aquaman levantando maíz, más o menos la cosechadora, ¿no? Porque iba la cosechadora por un sendero y el costado estaba todo lleno de agua, ahí no podía entrar. Es increíble, ¿no? Lo que es el clima, ¿no? Pasamos de una extrema sequía a una lluvia que no para, ¿no? Es como que por ahí decir, por favor que llueva, y después pedir, please, basta de agua, no queremos más, ya está. Bueno, hoy hay paro general, ya vamos a hablar al respecto. Lo que sí estoy seguro es que en el campo no para absolutamente nadie. Nunca lo hacen. Nunca lo hacen porque el campo no sabe de paro, no sabe de feriado, no sabe de Semana Santa, no sabe de vacaciones, porque el trabajo hay que hacerlo, si está hay que hacerlo. Hoy no hay mucho por hacer, digamos, en el terreno mismo, en el terreno propio, es decir, en el campo, en el lote, por el tema de la lluvia en la mayor parte del país. Hay otras que sí, pero siempre hay algo que hacer en el galpón, siempre hay algo que arreglar, siempre hay algo que poner una puesta en valor, por llamarlo de alguna manera, hacer algo en la ciudad, el que está en la ciudad. O sea que el campo no detiene su marcha. Habrá que ver qué pasa con las plantas frigoríficas, si trabajan o no trabajan. Sabemos que ha habido problemas, por ejemplo, con el tema avícola, en Tres Arroyos, por mencionar un caso. Pero el resto del campo no para. Y este es el gobierno de Milei batió un récord, ¿no? Paros cada 40 días, realmente. Le ganó a Alfonsín en este caso. Es un triste dato, ¿no? Paro general de la CGT, principales servicios y actividades afectados. Distintos gremios expresaron su apoyo a la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo, conocida como la CGT. Por su parte, la UTA, Unión Tranviarios Automotores, confirmó que no adhiere a la protesta. El agro es motor de desarrollo. Coninagro participó de la reunión convocada por la Comisión de Agricultura a las entidades del agro para exponer sobre las retenciones. La consejera de la entidad, Patricia Luque, junto al equipo de Economía de Coninagro, presentaron un documento destacando varios indicadores. Productores de soja y maíz del norte piden ser tratados como economía regional. La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Noroeste Argentino, APRONOR, lanzó su voz, o alzó en definitiva, para reclamar al Estado Nacional y Provincial por la elevada presión fiscal, los altos costos de transporte y la creciente inseguridad rural. Hoy hay paro general de la CGT. Así es, Fabián, vamos a empezar a desarrollar esta información que tiene que ver con la medida de fuerza que se está llevando adelante el día de hoy, paro general de la CGT, principales servicios y actividades que están afectados. Esta será la tercera huelga general convocada por la CGT en respuesta a las políticas del gobierno de Javier Milei y afectará diversos servicios y actividades debido a la adhesión de sindicatos en todo el país. Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, gremio de colectiveros, confirmó públicamente que no adherirá al reclamo. El sindicato, conducido por Roberto Fernández, resolvió acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, con un alcance de 15 días en relación al reclamo de mejoras salariales de los choferes. Los 4 sindicatos ferroviarios, los metrodelegados del subte porteño y el sindicato de peones de taxi
confirmaron su adhesión a la medida de fuerza. Por su parte, los 12 gremios del sector aeronáutico también ratificaron su adhesión al paro. En este escenario, los controladores aéreos se sumarán, aunque estarán obligados a trabajar por ser considerado un servicio esencial, lo que los obligará a mantener un mínimo del 45% de operatividad. La Asociación Bancaria también se adhirió a la huelga. Esto implica la suspensión de la atención al público en todas las entidades bancarias del país. Solo se mantendrán operativos de servicios en home banking. La Confederación de Trabajadores de la Educación, conocida como CETERA, y otros gremios docentes suscribieron el paro. En las escuelas privadas, la asistencia del personal dependerá de su capacidad para llegar a las instituciones educativas. Los principales gremios estatales, UPCN y ATE, confirmaron su adhesión al paro, lo que implica la suspensión de la atención al público y de las actividades en los organismos estatales. Por su parte, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, que representa a los más de 700.000 trabajadores rurales de todo el país, también se adhiere. La adhesión es en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, confirmaron desde el gremio que encabeza José Boitenco. Por último, las actividades en los puertos se verán interrumpidas, lo que golpeará al comercio exterior. Vamos a hablar un poquito del agro. Así es, Fabián, porque el agro es el motor de desarrollo. En el día de ayer, Coninagro participó en la reunión convocada por la Comisión de Agricultura a las entidades del agro para exponer sobre las retenciones. La consejera de la entidad, Patricia Luque, junto al equipo de economía de Coninagro, presentaron un documento del que se destacan varios indicadores. El agro representa 1 de cada 4 puestos de trabajo privado, 1 de cada 4 pesos del PBI, 1 de cada 5 pesos de recaudación tributaria, 6 de cada 10 dólares de exportación y 8 de cada 10 dólares netos que ingresan al país. Estos indicadores evidencian la importancia estratégica del sector agropecuario y agroindustrial. Lejos de someterlo a cargas adicionales, es necesario acompañarlo, incentivarlo y garantizar que continúe siendo la base del progreso y el desarrollo de la Argentina. Defender la eliminación de los derechos de exportación no es solo una medida de política económica, sino una apuesta para fortalecer el crecimiento económico, el desarrollo del interior productivo, la generación de empleo y divisas y la estabilidad fiscal del país. Cabe destacar que en ninguno de los principales países competidores aplica TEX, es decir, derechos de exportación, a su producción agropecuaria. Es por esto que proponemos eliminar los mismos. Se puede comenzar por cultivos como el trigo y la cebada, que tienen un alto impacto productivo inmediato este mismo invierno y un bajo costo fiscal. Entendemos que el equilibrio fiscal es necesario, por eso, aunque preferimos una eliminación total e inmediata, estamos dispuestos a encontrar un camino gradual, firme y responsable. Los productores argentinos merecemos tener las mismas condiciones que sus pares en la región. Liberar su potencial significa más inversión, más empleo, más producción, más dólares para el país y más futuro para todos. Productores de soja y maíz, puntualmente del norte, piden ser tratados como economía regional. La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Noroeste Argentino, APRONOR, alzó su voz para reclamar al Estado Nacional y Provincial por la elevada presión fiscal, los altos costos de transporte y la creciente inseguridad rural en el marco de la exposición que realizaron el último fin de semana en Ramada de Abajo, esto es en la provincia del Tucumán. El flete y las condiciones climáticas del norte argentino son muy distintas a las de la zona núcleo en cultivos como soja, maíz y trigo. Esto lo explicó Hugo Meloni, recientemente asumido como presidente de APRONOR, entidad fundada en 2015 como respuesta a los destratos del sector rural. Uno de los mayores desafíos que enfrentan históricamente los productores del NOA y NEA es el elevado costo del transporte hacia los puertos del Gran Rosario. Por eso, desde APRONOR, proponen que todos los granos alcanzados por derecho de exportación sean considerados como economías regionales y reciban el mismo tratamiento que otros cultivos, por ejemplo, como la caña de azúcar, que actualmente están exentos de las retenciones.
Esta medida, sostienen, permitiría aliviar los costos logísticos hacia los puertos y las plantas de crushing del centro-oeste del país. Estamos hablando de un mínimo de 800 kilómetros hasta los puertos. Algunos productores deben recorrer más de 1.400 kilómetros, subrayó esto Meloni. Según estimaciones de la entidad, en la campaña actual, el costo del flete representa el 25% del valor de la producción de soja y en el caso del maíz asciende al 33%. Son números altísimos. 1 de cada 4 camiones cargados de soja es solo para cubrir el costo de transporte. Estamos hablando de 1.400 kilómetros. Hablamos ahora del beneficio financiero por prácticas de agricultura regenerativa. Vamos a hablar de 2 empresas, Syngenta y Nera, quienes impulsan condiciones diferenciales de financiamiento más beneficiosas que el promedio del mercado, para acompañar a los productores que incorporen prácticas de agricultura regenerativa. A partir de este acuerdo, los productores tendrán acceso a condiciones preferenciales de financiación a través de la plataforma Nera mediante créditos de Galicia. Para acceder al beneficio, los productores deben obtener un reporte de huella de carbono y un rating de sustentabilidad de sus campos. El programa está pensado para productores que incorporen un mínimo de 500 hectáreas. Cuando pensamos en sustentabilidad, uno de los grandes cuellos de botella siempre es la financiación. A través de la plataforma conectamos digitalmente los esfuerzos de compañías como Syngenta y entidades financieras como bancos para que el productor acceda de forma más simple y fácil a incentivos concretos que le permitan monetizar el valor de su inversión en sustentabilidad, destacó Fernando De Rossi. La agricultura regenerativa forma parte de las prioridades de la sustentabilidad de Syngenta a nivel global. El desafío es aplicar esas prácticas de manera permanente y consistente, agregó esto Mariale Álvarez, esta empresa de sustentabilidad y asuntos corporativos de LATAM y Syngenta. Con esta iniciativa, las empresas buscan promover la creación de sistemas agrícolas más equitativos y sustentables, brindando herramientas que beneficien a los productores y logren un impacto real y escalable, impulsando de esta manera un cambio a largo plazo en el sector. Vamos a hablar de porcinos en este caso. Récord de producción de porcinos en el primer bimestre del año. Entre enero y febrero de este año se produjeron 117.892 toneladas de res con hueso de carne porcina, en tanto que el consumo per cápita se ubicó en 17,48 kilogramos por habitante durante febrero, se mantiene. Estos son los números que difundió la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependencia que también informó que la producción de carne porcina aumentó un 3,7% en el primer bimestre del año, respecto al mismo periodo de 2024, marcando así un nuevo récord histórico. Según lo recabado, esta dinámica fue impulsada por una suba del 5,5% en la faena y permitió un alza en el consumo per cápita. Esta tendencia en alza se debe a una multiplicidad de factores, entre ellos los precios y el costo comparativo con la carne vacuna. El cordobés Daniel Urcía, titular de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, argumentó que en la góndola pasa otra situación que está buena de analizar. Ha subido la carne, pero en el contexto general sigue siendo un alimento de precio competitivo, y esto es así porque hay otros alimentos que han aumentado más. Cuando el producto se incrementa demasiado, el consumidor dice, listo, tengo esta alternativa que es el pollo o el cerdo, es decir, tiene variantes. Continuamos con otro tema. Bueno, desarrollan biofertilizantes que mejora un 6% el rendimiento de la soja. Así es, se trata de un hito científico en el que participaron laboratorios de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y España. Esto fue financiado por el Programa Nacional de Biotecnología del INTA y el Fontagro. Los rizobios son bacterias clave para la fijación biológica de nitrógeno, un proceso fundamental para la productividad agrícola. Su edición genética permitirá incrementar un 6% de la productividad de la soja. Lo novedoso del proyecto es que lograron determinar que la edición fue precisa, sin modificaciones no deseadas ni incorporación de ADN foráneo. Esto permite que los microorganismos sean considerados como no OGM
por las autoridades regulatorias de los principales países productores de alimentos, como Argentina, Brasil, Estados Unidos, China, India, Indonesia, Bangladesh y Australia, lo que facilitará su rápida comercialización. Además del aumento en la producción de soja, esta tecnología inhibe la pérdida de nitrógeno del suelo, algo muy importante, reduciendo hasta un 10% los costos de fertilización en rotaciones con cereales, es decir, soja-trigo, por ejemplo. Esto lo indicó Nicolás Ayub, investigador principal del CONICET, el Instituto de Genética y el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA. Hasta el momento, la edición génica solo se había aplicado en bacterias modelo de fácil manipulación, sin un enfoque tecnológico orientado a la producción agropecuaria. En este sentido, Silvina Brambila, investigadora del INTA y codirectora técnica del proyecto, subrayó que el siguiente paso es validar la tecnología en distintas regiones productivas. Además, es fundamental generar la información necesaria para que la CONABIA evalúe y apruebe la equivalencia de los rizobios editados con los inoculantes tradicionales. Una vez cumplidas las etapas técnicas y regulatorias, podremos avanzar en la transferencia de la tecnología al sector productivo, afirmó.